Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo con una autora que acaba de publicar una novela que yo creo que hay que detenerse para leer por su escritura, por el tema, por la forma como está representando lo que otras novelas están haciendo y tienen que ver con futuros distópicos, con momentos verdaderamente angustiosos, como los desarrolla en La memoria de las piedras, la autora colombiana Catalina Holguín. Ada vive con su madre en la planicie suroccidente en una pieza precaria. Separan basura en la planta y cultivan a escondidas algunas legumbres. Aunque las aguas negras tienden a inundar sus calles, al menos no habitan en el subsuelo, lugar del que mucho se rumora, pero poco se sabe. Una noche, agentes de las lomas se llevan a Ada en una camioneta sin ventanas y durante días le practican procedimientos médicos que irá entendiendo en la medida en que se concreten ciertos intercambios de la carne. Desde ese momento empezará a recibir información a cuentagotas de cómo podría escapar de esa existencia opaca y sucia, mientras que el recorrido subterráneo y cimbreante de un río se revelará como una nueva geografía emocional. Un libro que además, en este intento de escape que ustedes escucharán de Ada, se encuentra con un emblema, yo creo, de muchos, si no todos los bogotanos, como puede ser el Salto del Tequendama, pero emblema también que demuestra lo que ha sido la podredumbre y la contaminación. Catalina Holguín Jaramillo, tras realizar un pregrado y una maestría en literatura inglesa en McGill, en Canadá, Catalina ha trabajado como editora en la Biblioteca Nacional de Colombia y desde 2014 como directora y fundadora de Máquina Editorial y de la plataforma de libros para niños Makemake. Esta plataforma, precisamente, en la última feria de Bolonia en el 2024, la hizo merecedora de el Cross Media Award 2024 por la mejor experiencia de lectura. Por favor, visítenla y la conocen. Un extenso perfil de su trabajo editorial apareció en el libro Ellas Editan. También es profesora e investigadora de la Maestría de Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo. La memoria de las piedras es su primera novela. Así que sin mayores preámbulos, bienvenidos a una novela que se imagina un futuro distópico aquí nomás, a las afueras o dentro de Bogotá. Bienvenidos. Catalina, en primer lugar, bienvenida a Paredro. ¿Qué hubo, Camilo? Buenas tardes y gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar acá para que podamos hablar sobre su primera novela publicada. Esto fue el año pasado en Random House, La memoria de las piedras, una novela que recrea un futuro pues bastante fuerte y desgarrador, con un hálito de esperanza, ya veremos, pero bueno, sobre el que estaremos hablando. Pero también hablar sobre otra cosa que de hecho yo siento que desde acá teníamos pendiente, que es y tiene que ver con un premio que obtuvo pues ese, llamémoslo emprendimiento cultural o para ir un poco más, lo que es esa biblioteca digital Makemake, que obtuvo en el 2024 en la Feria de Bolonia el Cross Media Award 2024 por mejor experiencia de lectura. Entonces, ¿por qué no arrancamos primero por ahí, Catalina? ¿Qué es Makemake? A lo que me dedico de tiempo completo realmente es a una plataforma digital que se llama Makemake. Makemake es como el producto estrella de mi oficina que se llama Máquina Editorial, que arrancó hace 10 años, un poco en plan de hacer producción y diseño y programación de publicaciones digitales para el sector cultural. Y al tiempo que hacíamos como esa producción no sé, hicimos un manuscrito del siglo XIX fantástico para el Banco de la República que se llama Impresiones de un viaje a América, o hicimos una audioteca indígena para el ICBF, y muchos de esos proyectos que hicimos como para clientes, usualmente estatales. Eh, a la par que hacíamos eso, en la oficina empezamos a desarrollar Makemake, que es como un Netflix de libros para niños y en el que distribuimos a la fecha más o menos 80 editoriales independientes de América Latina y un par de España y de Estados Unidos. Y vendemos el acceso a colegios y bibliotecas, acá en Colombia, en Estados Unidos, por ahí en algunos otros lugares, pero eso es
Entonces, eso es lo que yo hago realmente de tiempo completo. La escritura es una cosa que hago a escondidas y los fines de semana. Ya hablaremos sobre el resultado de esos fines de semana y a escondidas, pero para que la audiencia conozca además una página muy bonita como es Makemake y además con un impacto gigante, hay unas, ¿por qué no nos cuenta un poquito, Catalina, de las cifras? Eh, Porque claro, hay una población importante que es la población escolar y también me interesa cómo o en qué momento pensó que había una vía para poder hacer comunidades escolares y editoriales independientes. Pues es que a ver, Makemake ya casi tiene 9 años de existencia y, y nace de yo trabajaba en la Biblioteca Nacional durante 5 años, conocí la Biblioteca Nacional, es la cabeza de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y pues conocía ese mundo de las bibliotecas públicas, que cada vez estaban más conectadas, así fuera imperfectamente, cada vez con más computadores o tabletas, de nuevo, eh, de diferentes naturalezas y estilos, pero no había una propuesta de lectura. Y el Internet, que para mí es un espacio bien interesante, lleno de contradicciones, y no vamos a entrar por ahí porque se nos va la hora entera hablando del asunto, pero me parece que el Internet, como espacio público que es, pues también ameritaba ser intervenido por agentes culturales, y en ese caso digamos que Makemake es la intervención directa de alguien muy nerd, abocado a la lectura, creyente en los libros, y que pues veía también como la necesidad y la oportunidad de brindar como acceso a libros en español colombianos de América Latina a las bibliotecas, pues en primera instancia de Colombia. Lo de Estados Unidos no lo encontramos, fue por el camino, pero realmente para bibliotecas de Colombia. De manera que es un proyecto como muy, pues sí, hay acceso a los libros y en ese sentido es como un Netflix, pero mucho trabajo con mediadores de lectura, promotores, profes, para que puedan usar esos libros, para que conozcan nuevas lecturas, para que incorporen, digamos, con sentido en el aula o en la biblioteca, pues las pantallas que cada vez sabemos que están más presentes, para bien o para mal. Eh, entonces, Makemake en ese sentido, pues trabaja con bibliotecas públicas de todo el país. Nuestra geografía no está circunscrita ni a Bogotá ni al barrio El Chicó. En ese sentido, la geografía de Makemake es muy amplia. Eh, los lectores están eh, en Barranquilla, en Cartagena, en Antioquia, múltiples municipios y obviamente Medellín, en todas las zonas de Bogotá. Trabajamos con colegios de la Secretaría de Educación, por ejemplo, hemos trabajado con el Ministerio de Educación, con el Banco de la República. Makemake llega a Quibdó, a Leticia, a tenemos con la red de bibliotecas públicas, lectores en el Cauca, en Caquetá, en el Bichada, y ve uno que la gente está ávida de lecturas, ávida de libros y de propuestas, eh, para, para darle sentido pues a la pantalla, y Makemake pues solo quiere ser eso y creo que lo ha hecho bien. Hace 9 años, Catalina, nosotros coincidimos en el Consejo de Arcadia, Uf, ¿cierto? En el que estuvimos allá. Yo en ese sí. momento tenía la columna de crítica literaria y usted tenía la columna o sección más bien de mutantes digitales. Eran como unos especiales. Exacto, sí, eran como Eran unos especiales en los que especiales, sí. ya entonces pues los nombres determinaban un desplazamiento de la gente que estaba trabajando ya de forma distinta, digamos que pues, era todo el cambio a una cultura digital. Pensándolo en retrospectiva, hace 9 años usted apostó por prácticamente por utilizar Internet y las redes como la principal herramienta de promoción y de difusión literaria, ¿cierto? Sí, total.
¿Qué tan Pues arriesgado fue entonces? Sabiendo que ahora es un proyecto fantástico y que tiene toda la sostenibilidad y que le quedarán todos los años. Pero en ese momento, ¿qué tan arriesgado fue y qué estaba pasando? Visto ahora en perspectiva. Pues a mí personalmente no me parecía arriesgado en la medida en que, pues es que el Internet solo es cuestión de tiempo de que avance y llegue a más sitios. Y lo mismo las pantallas, no es una moda pasajera. Eh, bueno, y cuando se acabe, se acabará todo y de un totazo, no de a poquitos, creo yo. Entonces, no sé, a mí siempre, es que siempre me ha parecido como obvio. Y la verdad es que, pues sí es una manera de romper como una cantidad de jerarquías y de lógicas geográficas y de poder. El Internet rompe las reglas de poder, el Internet rompe la geografía, para bien o para mal, ¿cierto? Y en un país como Colombia, donde la geografía es tan complicada, ¿cierto? Y en donde las relaciones de poder, pues a veces como tan estáticas, pues el Internet cambia eso, ¿cierto? De repente el joven sabe más que el viejo, o mejor aún, tienen que colaborar para trabajar juntos, y eso pasa muchísimo. Eh, de repente, pues ya no existe toda esta idea de centro y periferia, pues como que se deshace un poco, ¿no? Porque pues porque el Internet está en todos lados, ¿cierto? Entonces, a mí me hace muy feliz saber que primero los chicos que trabajan conmigo, pues desde la pandemia, cada uno vive en su casa y el tiempo que se gastaban en el bus ahora lo gastan en su familia o en sus ratos libres o en lo que sea que ellos elijan. Entonces, pues qué maravilla. Tengo personas que trabajan en zonas externas de Bogotá y una chica que incluso trabaja en Villeta porque le salió a su pareja una mejor oportunidad laboral allá. Pues qué bueno. Los lectores de Makemake más asiduos no están en Bogotá, están en todas partes de Colombia y no necesariamente en los lugares que asociamos a la lectura o las élites lectoras, ¿cierto? Ni a esas como geografías del libro que a veces en Colombia han sido tan excluyentes. Eh, y en ese sentido, como que a mí me gusta que Makemake, con su programación cultural virtual o con el lenguaje que se utiliza o la manera de acercarse a los mediadores, pues trate como de quitarse ese hábito como tan solemne de la literatura y que le hace tanto daño, ¿no? Eh, y pues que la gente pueda sentirse bienvenida a la cultura escrita, ¿cierto? Y Makemake es una manera de dar esa bienvenida. Y creo que primero a mí es que me gusta el Internet, o sea, y los computadores no me chocan particularmente. Eh, segundo, pues me gusta llevar la contraria, así que yo creo que nadie más hubiera podido haber hecho este proyecto excepto yo. Incluso hoy en día, incluso después de todo el tiempo que ha pasado, eh, pues creo que quizás por esa rebeldía creo que funciona Makemake y no mucha gente pues ni lo ha hecho ni, no sé, o sea, funciona bien y ya, no sé qué más decir de Makemake. No, pero me parece que, o sea, lo pregunto porque aquí ha pasado y fue uno de los primeros capítulos y por redes, y espero que pronto pueda volver a estar. Hemos entrevistado a promotores o gestores o creadores de comunidades lectoras como Irene Vasco, Mm. que habló sobre lo que es llegar hasta el territorio con la caja y abrir una caja para que un niño vea por primera vez un libro, ¿cierto? Y entender que hay múltiples y otras formas de poder llevar todos estos libros. Por último, para que lleguemos a la memoria de las piedras, pero que me parece interesante, Catalina, ¿qué leen los colegios? ¿Cuáles son los títulos más leídos? ¿Hay algunos que sobresalgan por encima de otros? ¿Y qué aprendizajes da eso que está leyendo las comunidades escolares? Makemake se leen mucho los libros interactivos, que son como un artefacto que es único de Makemake, que viene como de la época en que las tabletas le importaban a alguien y cuando
se inventan las tabletas y los iPads, como que un grupo de gente en muchos lugares empiezan a inventar como una suerte de libros leídos en voz alta y como animados, con pequeñas animacioncitas. Y digamos que ese tipo de libros en Makemake los seguimos haciendo y produciendo y les va muy bien. Y cuando uno habla con bibliotecarios a quienes entrevistamos permanentemente, con quienes conversamos, etcétera, pues esos libros sorprenden, por ejemplo, a adultos mayores o adultos reacios con la lectura, que no les gusta leer. Lo mismo con jóvenes. Entonces sí puede que sean libros que no estén quizás como en el nivel de complejidad deseado, pero son muy apreciados en comunidades donde no había tanta familiaridad con el libro o más bien incluso un rechazo. Y en ese sentido son como el anzuelo o el gancho con el que los promotores como que rompen el hielo y luego se van a leer otro libro, ¿no? O se van a leer un libro de papel, como que rompen el hielo con el digital y luego se van al libro de papel. Es lo que hemos visto como con las entrevistas que hemos hecho a los bibliotecarios, ¿no? Entonces esos interactivos son tremendamente populares, pero de libros no interactivos, pues el No Fui Yo de Ibar Dacol es muy popular y no en vano. Es divertido, la rima es fantástica, los dibujos son geniales, ¿cierto? Creo que todo el mundo reconoce eh, lo sabroso que es leer un libro divertido y chistoso, como y alivianado para niños. Entonces, ese le va muy bien. Últimamente hay uno que creo que por la similitud a Trump me funciona muy bien y se llama Tú te crees el león y es de un león con una melena amarilla frondosa que pues trata a todo el mundo como un sirviente porque él se cree el león o rey de la selva, por ejemplo. ¿Qué otros les va bien? Bueno, hay uno que yo escribí junto con Johnny B. Bueno, Johnny B es el ilustrador y es una novela gráfica interactiva que se llama Muerte en el Bosque. También es un poquito darks, pero digamos está bueno sobre un crimen que ocurre como en un pueblo perdido de Colombia y pues hay que descubrir el crimen. Y hay muchos celulares, por ejemplo, y fake news y cosas de esas en ese libro, por ejemplo. Eh, Principalmente libro, álbum para niños es lo que más se mueve y algunos cómics les va bien. O sea, La Calavera de Cristal, eh, de Juan Villoro, que es como de aventuras, como una suerte de Indiana Jones. En México, ese le va bien. Eh, Tenemos unos cómics de una editorial pequeña argentina que se llama Cómics de Bris y a esos les ha empezado a ir bien. Entonces, el libro gráfico, el libro ilustrado, libros a colores, como que también son naturales en la pantalla, se leen bien, se ven bonitos, eh, además son caros. Entonces, pues no necesariamente son libros, o sea, son libros que son costosos, sobre Cosa que está todo, muy bien para el sí, lector. sí, total. Entonces, ha sido una aventura chévere, a mí me ha gustado y bueno, me permite participar del mundo del libro, pues que es un mundo en donde me siento cómoda y me permite visitar muchas bibliotecas, que es lo que más me gusta, porque siguen siendo como lugares, mis lugares favoritos, las bibliotecas públicas. Así que bien, todo eso suma. Bueno, ¿y en qué momento, Catalina, toda esta experiencia empieza a dar un espacio para que entre la escritura de una novela como La memoria de las piedras, que no quiero caer en el lugar común ni en el comentario fácil, pero es bien diferente a lo que puede ser un catálogo que se mueva por Maque. No por decir que no haya novelas juveniles también distópicas importantes que puedan estar siendo leídas en este momento, pero el mundo, y quiero arrancar por ahí como la recomendación a la audiencia, el mundo que se recrea en la memoria de las piedras gracias a una escritura muy bien armada, muy bien tejida, es un mundo desesperanzador, es un mundo
sucio, es un mundo difícil, es un mundo controlado, es un mundo casi que postapocalíptico, ¿cierto? En el cual pues impera la, no voy a decir pobreza, pero sí la vulnerabilidad y unos ciertos órdenes superiores. Es también una novela que se enmarca en muchas narrativas actuales, si se quiere, que tengan que ver con lo que supone el cambio climático, con la escritura de la naturaleza, también hay una presencia muy fuerte. Son muchos los espacios desde donde uno puede adivinar que esta novela viene. Catalina, ¿por qué no nos cuenta un poquito en qué, cómo surge no, lo de Makemake es un decir? Porque no creo que haya salido, ¿cierto? Es más la relación con las palabras y con la creación, pero ¿de dónde sale esta novela y este mundo que retrata? Pues usted como yo, que somos literatos, ¿cierto? Uno se le pasa pues leyendo mucho. A mí me encanta leer, me gusta más leer que otra cosa, ¿no? Eh, y siempre en algún momento uno tiene como ese espina de, bueno, yo también voy a querer participar de este universo de la escritura, ¿cierto? A sabiendas de que bueno, que es, eh, que uno es un libro más entre 500 miles de millones de libros, ¿no? Sin ninguna como vanidad o expectativa, pero como que yo siento que es algo que uno tarde o temprano termina haciendo, o bueno, que yo iba a terminar haciendo, pues simplemente por estar como tan metida en el mundo del libro, ¿no? Y como lectora. El libro sale, o sea, realmente como anecdóticamente nace de un amigo editor que en un momento me dice, oiga, ¿usted por qué no ha escrito un libro? La próxima semana me trae, por favor, 5 páginas de algo. ¿Qué le hace falta a usted para escribir? Entonces le dije, no, pues que me obliguen, ¿no? Como que necesito sentir como un poco más de presión. Y entonces este amigo me hizo el favor de empezar a presionarme y a ponerme citas, no sé, cada 15 días y como tráigame 3 páginas más, tráigame 3 páginas más. Eh, y en un punto, pues en esa presión, como que yo recordé eh, una serie de sueños recurrentes que yo había tenido o he tenido a lo largo de la vida con el salto del Tequendama, porque pues mi familia desde hace muchísimos años, por ahí 70 años, qué sé yo, mis abuelos tenían la propia finquita de recreo que tiene todo, pues no todo el mundo, pero muchas personas, la propia finquita de recreo en tierra templada, y pues fue donde pasamos mi hermano y yo y mi mamá misma la infancia. Entonces, pues esa finquita, ese jardín, esa finca realmente es un jardín. Mi abuela era una jardinera fantástica, hacía bonsai, de hecho. Mi mamá continuó como con ese legado de la jardinería seriamente, se dedicó a hacer paisajismo profesionalmente, por ejemplo. Ha hecho muchos jardines, ha sembrado muchos jardines en Bogotá y sus alrededores, de manera que esa finca o ese territorio de la infancia es como un jardín. Y ese jardín o esa finca, pues uno llega por la carretera al Salto del Tequendama, que ha hecho parte como de nuestra infancia, de toda la vida, todas las historias aterradoras y todo como la fascinación con el salto, ¿no? Como historias de terror, no sé, mi mamá se quedó cuando ellos bajaban en esos carros viejos por ahí en los años 70, pues cuántas veces no se quedaron sin frenos, todas historias de quedarse sin frenos, a nosotros nos enseñaron a manejar bajando por una carretera que es muy exigente, que tiene un abismo, siempre parábamos a comernos una mazorca en el Salto. Nunca, nunca jamás, aún hoy en día, se cansa uno de ver el Salto, ni siquiera el río con toda su espuma y su horror. Es que nuestra finca está al lado del río Bogotá, al lado, es nuestro vecino, somos vecinos de ese río, ¿cierto? Hemos crecido al lado de ese río. Con historias de gente que se ha caído, que se ha ahogado, de los suicidas, de los accidentes. Esa es como esa geografía de la infancia, ¿no? Como la carretera, el río, el salto, la finca y devuélvase, ¿no? Y entonces como que en ese ejercicio de este amigo editor que me puso a escribir y como que salieron a flote esos sueños, esos sueños del salto y como esa idea
¿qué pasaría si cuento una historia que ocurra como en el río, Bogotá? ¿Cómo sería una historia o qué tipo de historia tendría yo que contar si quiero que ocurra ahí, en ese río? Me interesa el río Bogotá, me interesa eh, el silencio en torno al río Bogotá. Me sorprende que sea una de esas cosas de las que nadie habla, ni siquiera el gobierno de la vida. Me sorprende, es que no me deja sorprender, no puedo creerlo que el río Bogotá contamine a ese nivel y desde hace 40 y pico años que me conste sin cesar el río Magdalena y su cuenca, ¿cierto? Sin ningún, sin ninguna consideración por los que están río abajo, ¿no? O sea, estamos arriba, aventamos nuestra caca y de ahí para abajo no importa, ¿no? Okay, no importa lo que pase río abajo, pero sí importa, es que así somos muchos los que vivimos río abajo. Entonces yo quería como contar una historia que ocurriera en ese río y que algo tuviera que ver con el Salto, porque el Salto, pues aparte de que se ha colado en mis sueños y pues no en vano lo llevo viendo durante mucho tiempo, eh, pienso que el Salto es es como el sublime, o sea, es la definición, creo que de diccionario, de enciclopedia del sublime, del, qué sé yo, de los románticos, ¿no? Es, está por fuera del lenguaje, es difícil de describir, es a la vez maravilloso y aterrador. Y bueno, el sublime colombiano es así, es hermoso y mundo, es trágico, eh, es trágico pero bueno, todavía hace parte de la postal porque, pues, ¿qué le vamos a hacer? El Salto sigue siendo parte de la postal. Entonces sí, como que nace la historia o la novela como de esa geografía de la infancia y de mi deseo de querer como contar la historia, una historia que ocurra en ese río, no la historia de ese río. Algún día voy a escribir un libro que tenga que ver con la historia de ese río. Me encantaría leerlo y como nadie lo ha escrito, pues algún día lo haré yo. Eh, entonces, como que de ahí creo que nace la historia. Volvamos, muchas gracias, Cata. Hay algo muy fuerte en esta creación y es eso mismo que usted ha señalado, que es el salto del Tequendama. Yo creo que es un símbolo poco pasado, un poco al olvido, recuperado en la novela, por supuesto, pero creo que sí merece muchísima más atención ese punto, esa caída, esa conexión con lo sublime y además, pues basta con compararlo con descripciones de viajeros del 19, viajeros de incluso de comienzos del 20, en las que habla del caudal que cae por el río y es algo que uno se da cuenta de cómo el río sí es esa metáfora si se quiere pensar en el río como la línea del tiempo de aquello que se hace arriba y luego va a ocurrir abajo, ¿no? Exactamente lo que usted acaba de decir. Es uno de esos emblemas turísticos que en esta época que estamos viviendo, pues cambia su significación y termina convirtiéndose o significando lo contrario. Digamos que el río y el Salto figuran importante en la novela, pero antes de eso, o sea, como que yo pensaba, bueno, tengo una historia, mis personajes están, o sea, mi primera escena o sea, donde yo empecé a escribir la novela, realmente, ahora, bueno, mientras hablo, lo busco en el libro y le leo el párrafo. Es específicamente en el capítulo 13. O sea, este realmente fue como el comienzo, era lo primero que yo tenía claro. Entonces dice, un terreno inclinado que baja y se retuerce en formas imposibles nos recuerda que ya no estamos en las planicies. A derecha e izquierda se alzan lomas casi verticales, sembradas de más piedras, árboles desnutridos y restos de objetos arrastrados por el agua. Es de noche, pero la luna ilumina otro paisaje de abandono. Una puerta completa con marco y bisagras, un racimo de botellas de plástico, jirones de camisas y un pedazo de sillón mostrando sus espumas podridas. Yo creo que todas las aguas del subsuelo caen acá, dice Kuhn. Río, digo en voz alta.
es posible que este sea el río que me describieron. Si tú dices que todo el agua cae acá, le digo a Q, entonces estamos en la única salida posible y este río tendrá que llevar a otro más. Y bueno, eh, están como en el cañón del río Bogotá, un poquito como despuesito, como a la altura del peaje del Charquito, que es un lugar en donde se encañona muy fuerte el río y está como al fondo, y cuando ese río le pasa que tiene como un ritmo muy extraño y muy antinatural, porque cuando el río lo empiezan a, a represar para producir electricidad con las hidroeléctricas, el flujo normal, el cauce de las aguas del río Bogotá, pues ya no lo define el verano ni el invierno, sino las hidroeléctricas que trancan el río y sueltan el río con esclusas. Y eso hace como parte un poco como del juego de la novela, pues aparece ahí en la novela. Entonces es un río que es antinatural, es un río que ya no fluye como fluye el agua, es antinatural lo que corre por ahí, porque eso ya no es agua, eso es cualquier otra cosa menos agua. Eh, y, eh, y entonces hay momentos en que el río está completamente vacío de agua y hay momentos en que cuando sueltan la esclusa, eso es como, pues es un río entero que lo lanzan de sopetón. Y eso hoy en día pasa y es muy peligroso, de hecho. Y los vecinos que tienen ganado en, en las fincas que están en la ronda del río, tienen cercado como un pedazo, o sea, tienen alejadas las cercas de los animales del río porque cuando sueltan las esclusas se puede llevar los animales. Es mucha agua, es muy peligroso. Cuando hay accidentes o suicidas en el Salto, trancan el río y lo recogen en las esclusas para que puedan bajar los rescatistas a buscar los cuerpos. De manera que es un río que de por sí ya es antinatural. Y si la novela arrancaba ahí, y si mi imagen de la novela arrancaba ahí como en ese cañón, en el charquito en que acabamos de bajar de la sabana y empieza a bajar y a bajar el río hasta terminar en el Salto, pues de para atrás, ¿cierto? En el tiempo y en el espacio, pues de para atrás hay una ciudad, ¿cierto? Y esa ciudad, ¿cómo es esa ciudad que produce ese río? ¿Quiénes viven ahí? ¿Qué saben del río? ¿Cómo es su vida? Y entonces, de alguna manera, yo lo que hago es como inventarme una historia hacia atrás, ¿cierto? De por qué alguien está escapándose por ese río, por qué no agarró una buceta. No, bueno, porque no podía. ¿Y por qué no puede agarrar una buceta? No, pues porque o no hay bucetas o no lo dejan montarse en la buceta o hay alguna suerte de dificultad. Entonces, como que el ejercicio como imaginativo que yo hice era un poco como, bueno, ¿qué pasa si la única manera de salir de Bogotá es por entre el cauce del río? Porque, ¿por qué no? ¿Y qué pasa? ¿Qué tipo de vida o qué tipo de ciudad es la que existe para que alguien tenga que huir de esa manera y obviamente exponer su vida en el proceso porque sigue siendo una cosa peligrosa y altamente asquerosa porque sigue siendo el mismo río? Eh, y entonces ahí nace como Ada, que es como el personaje principal, y su mamá, que es como, bueno, otro personaje importante ahí, eh, y el lugar en donde viven. Entonces, como que entonces de alguna manera el libro se construye como de ahí para atrás, en cómo es la vida de ellas, cómo es esa ciudad, qué clase de ciudad produce ese río tan enfermo, cómo es la relación con el agua de ellos. Entonces la relación de los personajes y de esa ciudad con el agua es como bastante traumática. Y luego, ¿qué pasa si uno escapa por el río y cree y no tiene un mapa, y no sabe, y no tiene Google, ¿cierto? Y nadie le ha contado que al final de ese río, pues no al final del río, pero en una parte de ese río, pues está el Salto, ¿cierto? Entonces como que la mitad del chiste de la novela es como como el descubrimiento entre trágico y maravilloso de de ese lugar en el río, ¿cierto? Donde como que es la puerta de salida de esa ciudad, como tan claustrofóbica y triste y difícil en la que viven Ada y su mamá. Y la novela en esto que nos acaba de contar efectivamente tiene este movimiento desde lo
urbano encerrado desde el concreto, desde todo esto, desde esta organización interna, y luego es la salida hacia lo natural, pero lo natural ya corrompido, si se quiere, cierto, contaminado, digámoslo así. Pero ¿por qué no nos cuenta un poquito de la creación de este espacio urbano? Es un espacio en el que Ada vive con su madre. Es tremendamente distópico, es aterrador, un poco desde el ambiente, los nombres que reciben los personajes. Hay algo muy opresivo y hay una organización superior, es decir, no se vive en una anarquía de la supervivencia, sino que hay una organización, el acceso a la alimentación es muy precario, así como la higiene y todo lo demás. ¿De dónde sale este mundo, Catalina? ¿Cómo lo construye o cuáles son como los puntos de partida? A mí una cosa siempre me ha inquietado mucho de Bogotá, de nuestra ciudad donde vivimos, ¿cierto? Es como el determinismo geográfico, ¿cierto? Y la manera como se construye en el lenguaje. A veces es del norte o es del sur, ¿cierto? Y es como si esos puntos cardinales fueran demasiado importantes para definir de dónde viene una persona. Entonces, lo primero en la construcción de esa ciudad, que no lleva el nombre de Bogotá, pero está demasiado inspirada en Bogotá, lo primero en la construcción de esa ciudad, o lo que yo quería o me parecía importante, era como que el espacio se define a partir de los puntos cardinales y donde uno vive, ¿cierto? Y según en donde uno vive en esos puntos cardinales, si era el norte, si es el sur, si es el occidente o lo que sea, pues determinaba como algún lugar de la sociedad. Entonces están las planicies, que es como la sabana, ¿no? Como el nivel básico. Hay unas lomas, que son pues unas montañas en donde vive gente más afluente. En las montañas pues el clima o sea, no están propensos a las inundaciones. Por supuesto, tienen una vista panorámica del territorio, que cuando uno vive a ras de suelo y no tiene ni mapas ni un edificio donde subirse, no tiene concepto de la geografía, ¿cierto? No sabe, no puede saber en dónde está parado, ¿cierto? O sea, si uno nunca ha visto un mapa y nunca se ha subido a un edificio, ni ha subido ni siquiera a la montaña, pues no tiene como una noción del espacio. Entonces, Ada vive en la planicie suroccidental, en un tercer piso, en unos bloques que creo que el piso máximo es el sexto y no conocen mucho más. Sabe leer, no me pregunte cómo aprendió a leer, es un misterio que yo misma no he logrado descubrir, pero, pero sabe leer. Ella vive en la planicie suroccidental, ahí en las planicies como unas zonas más afluentes y unas como menos. Están las lomas, que son estas como lugares donde habitan, digamos que los dueños de la ciudad, y luego está el subsuelo. Y el subsuelo es como un lugar del que la gente conoce poco, son como las alcantarillas, realmente son una cosa que es muy de la geografía de Bogotá, que no son solo las alcantarillas, sino los caños al aire libre, ¿no? O sea, hay tantos los caños que, pues hombre, el que baja pues lo llamamos caños, pero eran ríos, ¿no? Pues el río Arzobispo aquí detrás de mi casa en la 45, el del Parque del Virrey, que no sé cuál es ese río, el río San Francisco, que usted entrevistó a esta mujer que cuenta la historia de ese río enterrado y escondido. Entonces, Bogotá está atravesada por muchos caños y como una retícula de venas abiertas y cerradas que son alcantarillas y caños y ríos entubados, básicamente. Entonces hay lomas, hay planicies y hay subsuelo. En ese subsuelo viven como unos seres como de un inframundo, en los que, digamos, de los que cunden muchos rumores y cosas que la gente desconoce. En las planicias hay como una segregación como espacial y social, y pues Ada y su mamá viven en un lugar pues donde hay muchísima precariedad. Y luego en las lomas viven unas gentes de los que ellos no saben mucho y que Ada, por una transacción desafortunada, pues tiene el desafortunado privilegio o tragedia de conocer. Y es como una cosa que no se resuelve en la novela, es entre trágico y terrible, pero también pues algo que ella puede aprovechar a su favor. Entonces, ese es como ese espacio de la ciudad, ¿no? Y Ada y su mamá pues viven en un lugar, digamos, donde pues no existen las
plantas, mucho que digamos, o sea, las plantas son como una cosa muy, las plantas, los árboles, el verde no es parte de su diario vivir, los animales o están muertos en las carnicerías o son unos perros aterradores embozalados, ¿no? Entonces como que el perro se vuelve una suerte de emblema de una naturaleza agresiva, ¿sí? O sea, o el animal sirve para comérselo hasta la médula, el tuétano del hueso, que es lo que ellos comen básicamente, o sirve como mecanismo de control social, que es el perro bravo, el perro de los guardias. De manera que cuando ella finalmente ve un perro manso y su mamá le habla de los perros mansos, de ese jardín que tenía su abuela y que ella sabe que existe y que no es en esa ciudad, sino que hay otro lugar más bonito donde hay árboles, aunque ella no sabe muy bien cómo describirle un árbol, y hay perros mansos y hay agua limpia y hay como una posibilidad existir y de existir como en un mundo bello, simplemente. La mamá le cuenta a Ada todo el tiempo que eso es posible, que eso existe. Ella no lo ha visto, a ella le cuentan, ¿no? Como que todo es como que las redes de información están basadas en el rumor y eso digamos que está muy a propósito como en los verbos que yo uso, ¿no? Y como en una repetición de dicen que dicen que dicen, como esta idea de no hay información certera, solo hay rumor, hay memorias, hay recuerdos, hay como retazos de los que la gente se puede aferrar como para ubicarse en dónde están parados o hacia dónde van. Entonces ese es más o menos como el mundo en que ellos habitan. Catalina, se nos acabó el tiempo, pero creo que con estos dos retratos queda un poco claro ese mundo que se recrea, que no es otra forma de buscar lo natural. No me gusta clasificar las novelas tampoco, pero sí es evidente que es una novela que llama a lo que ya sabemos como cambio climático, como lentas declinaciones en todo lo natural que tenemos, y creo que el hecho de utilizar el salto en este sentido, en medio de esa atmósfera tan opresora, en medio como de ese mundo en el que luego de esa transacción que quedará para el lector, ese mundo tan inhóspito pueda conectar, y creo que es una de estas novelas, como usted también ya nos lo contó hoy, pues que celebro mucho porque es poner una ciudad como Bogotá también desde perspectivas literarias, por lo que La memoria de las piedras de Catalina Holguín, que ha sido nuestra invitada el día de hoy, es la novela que recomendamos si les gusta una novela de carácter, no sé si decir ciencia ficción, tampoco creo que los géneros se me escapan, Catalina, pero sí una novela que tiene que ver con lo distópico, con lo difícil y bueno, y que reflexiona en torno a lo que es el cambio del tiempo. Catalina, muchísimas gracias, No, Camilo, muchas gracias y bueno, aquí para los que están en el YouTube, les dejamos la portada que es donde está el salto. precisamente El Salto. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado y a todos ustedes también. No olviden La memoria de las piedras, Catalina Holguín, para que lo vayan a ver porque es una de estas novelas nuevas, sorprendentes y que desde acá recomendamos mucho. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.